periodo. Entonces nuestro x de w nos quedaría igual a tener la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito de un a sub n por e de j n 2 pi sobre el periodo de w, donde debido a las siguientes condiciones, que se encuentra que f de sw se encuentra entre menos un medio de w sub 0 y un medio de w sub 0, podemos decir que nuestro f de sw es igual a tener la sumatoria desde infinito, desde n igual a menos infinito hasta infinito de c de n, pues aquí lo cambian el a por el c de n, por un e de j de n por 2 pi por w sobre w sub 0, donde por definición tenemos que nuestro c de n sería igual a tener 1 sobre w sub 0 por la integral desde w sub 0, desde w sub 0 medios menos w sub 0 medios hasta w sub 0 por f de sw por menos j a la n 2 pi w sobre w sub 0 de w. Ahí ya tendríamos a qué podría ser la transformada de Fourier de c de n. Como f de sw es igual a un f de w, siempre y cuando se cumplan las condiciones de que la w muestreada sea menor que la w y que un medio del w sub 0 sea mayor a la w muestreada, entonces vamos a tomar los límites, vamos a reducir pues nuestros límites entre un menos w muestreado hasta un w muestreado, y así quedaría ya la transformada Fourier de c de n. Entonces ahora vamos a mirar la transformada de Fourier a la menos 1 de fw, basándonos pues en el teorema de la convolución en la frecuencia. Bueno, ahora sabemos que f de t es igual a la transformada de Fourier a la menos 1 de fw, lo cual equivale a tener 1 sobre 2 pi de la integral desde menos infinito hasta infinito de fw, o sea, haciendo la transformada por e por un j w t de w. Entonces, como tenemos una función que es f de t que es de banda limitada, o sea que su f mayúscula de w es igual a 0 si ese w es mayor que la muestreada. Entonces vamos a tomar que sea sus límites pues la señal muestreada. Entonces por eso colocamos de menos wm hasta wm, la tomamos así. Entonces nos dicen después que vamos a seleccionar puntos específicos de muestreo donde t es igual a menos un n del periodo, y esto es igual a tener un menos n por 2 pi sobre nuestro w. Reemplazando eso
tenemos que un f ya no de t sino de un menos n de t es igual a tener un f según lo que dice acá, un f de menos n2pi sobre w sub 0 y eso es igual a tener un medio de 2pi por la integral de menos w sub m de fw por e menos j w 2pi w sobre w sub 0 de w, y ahí ya tenemos una ecuación con tres instancias. Entonces ahora lo que dicen es que se compare la ecuación de Cn con la de f de t. Entonces en nuestro problema nos dicen que comparan la ecuación 7.10 y la 7.13. Conociendo que el teorema de Nyquist declara que una función t f menos n de t menos n de t, f menos n de t, y conociendo que w sub 0 es igual a 2pi sobre el periodo, entonces decimos que t es igual a 2pi sobre w sub 0 y que f de menos n de t es igual a nuestro f de menos n2pi sobre w sub 0. Entonces t por f de menos n de t es igual a tener 2pi sobre w sub 0 por f de menos n2pi sobre w sub 0. Y entonces, según la definición de la frecuencia, donde 2pi sobre t es mayor que 2 sobre 2pi f de m, que era la ecuación que les mencioné antes que íbamos a aplicar, entonces despejamos t y nos da que t despejamos t, entonces eso nos da igual a que 2pi sobre 4pi f de m es mayor que t. Fraccionamos y eso nos da 1 sobre 2f de m, la frecuencia muestreada que es igual, que es mayor que t, o cambiándolos, invirtiéndolos, nos daría que el periodo es menor que 1 sobre 2f de m. Y ahí podemos comprobar que el intervalo máximo de muestreo pues es t igual a 1 sobre 2fm, que lo denominan intervalo de Nyquist. Y listo, ahí se acaba ya nuestro problema.